¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, Licen. Lice. Buenos Buenos días, Licen. días. Buenos días. Licen. ¿Están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, de presentar documentos, actas, certificados, si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las actividades correspondientes, no solamente en mi materia, sino en todas las materias en general, ¿no? De igual manera, por favor, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, por favor, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir Buenos avanzando. días, Licen. ¿Cómo están? Muy buenos días en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Lice, Prácticamente, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿cómo está? Buenos días, claro, dígame, por favor. Lice, en Canvas usted puso lo que son las tareas, pero yo no pude resolver, no pude entrar porque justo me salí olvidando, Lice, para ser sincera, me salí olvidando. Y entonces, ¿cómo puedo hacer esa para poder hacerla? Porque no está activada. Porque O sea, la fecha profesores ya nos está, ya ayudaron. pasó de la fecha, ya pasó de la Ah, fecha la actividad. sí, sí, Lice. Sí, porque hasta el 18 de junio me parece que estaba. Bueno, en ese caso, por favor, tenemos que comunicarnos con Coordinación Académica, con la profe Gis, para que nos ayude verificando la plataforma, ¿no? Ver si tal vez nos puede habilitar. Y si tal caso no nos puede habilitar, por favor, me avisa y ahí directamente vamos a hacer algunas actividades para recuperar. ¿Ok? Listo, Lice, gracias. Muy bien. Ahora, la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, anteriormente nosotros revisábamos también un poquito, ¿no? Acerca de la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el presidente de Alemania en la Segunda Guerra Mundial? El que directamente inició el enfrentamiento. Adolfo Hitler. Excelente, muy bien. Y obviamente, pues, fue el representante o el personaje más importante, por decirlo así, del enfrentamiento, ¿no? También podemos hablar un poquito, en este caso, acerca, ¿sí?, de la elaboración de armas nucleares, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué ciudades fueron lanzadas las dos bombas atómicas por parte de Estados Unidos? Si recordamos. Hiroshima, Ya, muy bien. Rusia. Hiroshima, excelente. La otra, Nagasaki. Nagasaki, muy bien. Entonces, miren, prácticamente el mundo por primera vez vio la magnitud, en este caso, de las bombas nucleares, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos ver, si nosotros en imágenes, en videos, también podemos ver en películas, cómo fue el lanzamiento de estas bombas nucleares y la magnitud de en este caso, del impacto, ¿no? Erradicando directamente lo que son ciudades, personas, en cuestión de segundos, ¿no? Por ende, pues, hasta el día de hoy se considera directamente de que el armamento nuclear prácticamente es un armamento que puede destruir el planeta entero, ¿no? A raíz directamente de esta creación, la mayoría de las potencias mundiales, en este caso, mantienen lo que son bombas nucleares, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en este caso, cuando lanzaron las dos bombas, directamente podemos establecer de que Japón sufrió lo que son pérdidas totalmente fuertes en el caso de las ciudades, ¿no? Pero sobre todo, en este caso, sobre los habitantes, ¿no? Muy pocas personas lograron sobrevivir y prácticamente por la radiación que tenían esas bombas, la mayoría de ellos contrajeron enfermedades fuertes y también fallecieron, ¿no? Entonces el mundo prácticamente logró observar la magnitud y sobre todo pues las consecuencias de estas bombas, ¿no? Inicialmente se establece de que Estados Unidos creó lo que son las dos bombas nucleares. Sin embargo, también se establece que para aquel entonces la Unión Soviética, sí, también creó su propia bomba nuclear, ¿sí? Y se la conocía como la bomba del zar. Prácticamente se establecía de que si esa bomba era detonada,
media Europa quedaría totalmente destruida. Entonces, miren, por primera vez el ser humano logró crear lo que son herramientas sumamente terribles y sobre todo en este caso utilizarlas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en la Segunda Guerra Mundial aparecieron las bombas nucleares, hoy en día podemos establecer de que con el avance de la ciencia, de la tecnología, la mayoría de los países desarrollados cuentan con bombas nucleares sumamente avanzadas, ¿no? Si en aquel entonces erradicaban ciudades, imaginen, el día de hoy tendrán bombas que puedan erradicar lo que son continentes enteros, ¿no? Entonces, esperemos que nunca se dé el enfrentamiento de la Tercera Guerra Mundial. Como ustedes saben, al día de hoy, pues existe lo que es un conflicto sumamente grande, en el caso de Irán con Israel, y prácticamente, ¿no? Entre ellos han empezado a tener lo que son lanzamientos de misiles, de bombas, y obviamente pues es una guerra entre ellos sumamente terrible, ¿no? Ahora, lo que directamente sería un tema sumamente fuerte es que las Naciones Unidas como tal tendría que intervenir en este enfrentamiento, ¿no? Evitando directamente lo que son lanzamientos de misiles, el tratar directamente de llegar a un acuerdo o negociaciones con la finalidad de evitar este enfrentamiento, ¿no? Además de eso, prácticamente el tratar de que otros países no logren intervenir en estos enfrentamientos, ¿no? Entonces, imaginen directamente si Estados Unidos interviene en el enfrentamiento, otros países que apoyan directamente a otro país, directamente en el caso de Irán, en el caso de Israel, prácticamente van a intervenir, ¿no? Entonces, en este caso, por un lado, digamos, apoya a Estados Unidos el enfrentamiento, por otro lado, podría participar Gran Bretaña, podría participar directamente Rusia, y ellos, en este caso, al tener territorios que son sumamente grandes, ellos también cuentan con bombas nucleares, ¿no? Entonces, imaginen el enfrentamiento, imaginen la lucha, realmente pues todo el planeta quedaría afectado, ¿no? Y la idea es que prácticamente en base a las Naciones Unidas, tratemos directamente de que esos conflictos traten de terminarse, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes en noticias, en periódicos, en publicaciones, en redes sociales, pueden observar lo que es la magnitud de los enfrentamientos, ¿no? Entonces son situaciones sumamente terribles y pues esperemos que en algún momento puedan llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Sin embargo, las Naciones Unidas como tal, en sus inicios directamente apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, antes de eso, de la Segunda Guerra Mundial, teníamos una organización conocida como la Sociedad de 1920, ¿sí? Que también apareció a raíz de la finalización de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mantenía objetivos comunes como la paz mundial, evitar lo que son enfrentamientos. Sin embargo, a raíz directamente de los años 39, prácticamente en 1939, donde prácticamente inició la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones también desapareció, ¿no? Sin embargo, de igual manera, pues se terminó la Segunda Guerra Mundial y de ahí apareció lo que se conoce como la Organización de las Naciones Unidas, que sigue siendo el régimen más importante en el tema de organizaciones mundiales, ¿no? Y que el día de hoy nosotros vamos a conocer algunas características propias. Por ejemplo, aquí también tenemos lo que son símbolos en donde representan la participación de la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Y sobre todo directamente vamos a establecer los departamentos y en este caso el origen del momento directamente del crecimiento de las Naciones Unidas, pero sobre todo también podemos establecer los departamentos administrativos y los objetivos que mantiene la ONU hasta el día de hoy, ¿no? Organización de las Naciones Unidas. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? La señorita Shirley Esperanza. ¿Estamos ahí? Señorita Shirley Esperanza. No, no estamos muy bien, sin nota. Señorita Erika Elizabeth Borja. Buenos días, Lisa. Buenos días, por favor. Organización de las Naciones Unidas. Nombre. La Organización de las Naciones Unidas ONU o Naciones Unidas NNU. Fundación. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países, mediante la Carta de las Naciones Unidas. Sede. Aunque formalmente la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York,
El territorio que ocupa es considerado territorio internacional. La sede europea y segunda sede mundial de la ONU se encuentra en Ginebra, Suiza. Secretario General Ban Ki-moon. Estados miembros. En actualidad la ONU tiene 193 miembros, todos los estados soberanos reconocidos internacionalmente, además la Ciudad del Vaticano y Estado de Palestina, poseen en estatus de Estado observador de las Naciones Unidas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, si bien es cierto, vamos a determinar cómo fue el origen de las Naciones Unidas, ¿no? Organización de las Naciones Unidas las conocemos con las siglas de ONU o Naciones Unidas, ¿no? NNU. Entonces, miren, estos son los símbolos o las siglas que prácticamente se utilizan para establecer a esta organización, ¿no? La fundación prácticamente fue el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, ¿no? Inicialmente fue fundada por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas. Mire, por ejemplo, acá, en el año de 1945, prácticamente fue el año en donde se terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a raíz del enfrentamiento, prácticamente se formó esta organización con uno de los objetivos principales, evitar la Tercera Guerra Mundial. Sí, si en la Segunda Guerra Mundial estuvo o perecieron directamente entre personas heridas, fallecidas, en este caso sumaron más de 60 millones de personas que fueron las afectadas, ¿no? Obviamente por el lanzamiento de las bombas nucleares. Hoy en día, si lanzaran una bomba nuclear en América del Sur, ¿qué pasaría con América del Sur? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasaría o directamente qué sucedería en nuestro territorio? Creo que nos afectaría a todos, Lice. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasaría? ¿Será que el continente seguiría existiendo o ya no? No creo que siga existiendo. Ya no, Liz. Ya no, Liz. Excelente. Entonces, miren, las bombas nucleares son sumamente terribles, ¿no? Si aquel entonces, en 1945, tenían bombas para destruir ciudades, hoy en día tendrán bombas, en este caso, para destruir continentes, ¿no? Entonces, son situaciones sumamente terribles y esperemos en este caso que nunca se llegue el enfrentamiento nuclear, es decir, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tuvo su fundación después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 y sobre todo directamente fue la participación de los países vencedores, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania directamente quedó totalmente destruida, aquí directamente surgen las dos superpotencias económicas, por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, y buscando la manera directamente de establecer un modo de producción. Los estadounidenses, en este caso, buscaron la manera de aplicar lo que es el capitalismo, mientras que de la Unión Soviética querían establecer lo que es el comunismo, ¿no? Y directamente se da una competencia en estas dos grandes potencias. Ahora, si bien es cierto, tenemos algunas sedes. Por ejemplo, la sede de las Naciones Unidas encontramos en Estados Unidos, Nueva York. También encontramos lo que es la segunda sede en Europa, especialmente en Ginebra, en Suiza, ¿no? Sobre todo, en su momento también era el secretario general Ban Ki-moon. Recordemos que estos parámetros administrativos pueden cambiar por un tiempo determinado, ¿no? En la actualidad, en este caso, se establece que existen 193 miembros dentro de la ONU, es decir, 193 países, ¿no? Además de ellos, se reconoce a la Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina en general, ¿no? Prácticamente son la mayoría, por no decir todos los países en el mundo, en donde prácticamente establecen lo que son decisiones dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Es justamente cuando estábamos en la época de la pandemia, no sé si recuerdan, cuando las Naciones Unidas prácticamente daban en comunicados la enfermedad que existía, los síntomas que teníamos y también lo que nos mencionaba el aislamiento, ¿no? Entonces eran factores que ellos directamente mencionaban dentro de sus reuniones con la finalidad directamente de que todos los países tomaran las decisiones adecuadas, ¿no? Y sobre todo, en este caso, daban en su momento también
los parámetros o los países en este caso que elaboraron lo que son las vacunas, ¿no? Y por ende, pues después se terminó. Ahora, vamos a los órganos administrativos más importantes que tiene la ONU. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dora Alicia, por favor? Buenos días, Lice. Buenos días. Órganos principales. La Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principal de la ONU. Está integrada por los 193 estados, miembros de las Naciones Unidas, cada uno de las cuales tiene un voto. Las cuestiones más importantes, por ejemplo, relacionadas con la paz y la seguridad o con el ingreso de nuevos miembros, se deciden por mayoría de 2/3 de votos y todas las demás por mayoría simple. El presidente de la Asamblea se elige para cada periodo de sesiones. El Consejo de Seguridad es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes con poder de veto. China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. El Consejo puede provocar reuniones en cualquier momento cuando surja la necesidad. La presidencia del Consejo rota mensualmente. Excelente, muy bien. Y es muchísimas gracias. Entonces, miren, los órganos principales. La Asamblea General, ¿sí? Que prácticamente es el órgano principal de la ONU en donde participan los 193 países en general, ¿no? Y cada uno de ellos, en este caso, tiene su voto de participación. Entonces, prácticamente cuando sucede un hecho sumamente terrible en alguna parte del país, cuando prácticamente aparecen enfermedades, cuando directamente están los enfrentamientos, conflictos que son bastante grandes, la ONU directamente se reúne y empiezan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, decisiones directamente de cómo calmar el enfrentamiento, decisiones también de intervenir, ¿no? Y sobre todo, aquí también podemos establecer de que el presidente de la Asamblea se elige después de cada periodo, ¿no? Es decir, prácticamente las autoridades de cada país van rotando y van directamente ocupando esos cargos, ¿no? Ahora, también tenemos el Consejo de Seguridad, que prácticamente mantienen dos objetivos principales, ¿no? El primero, prácticamente lo que es la paz entre todos los países y sobre todo la seguridad internacional, ¿no? Es decir, prácticamente de que no existan conflictos y aquí directamente encontramos lo que son 15 miembros importantes, ¿no? 5 miembros que son permanentes con el poder de veto, es decir, 5 países sumamente importantes y que su voto prácticamente tiende a ser el más importante, ¿no? Aquí encontramos países como China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y mientras existen 10 no permanentes que prácticamente son elegidos por la Asamblea. Por ejemplo, si digamos que dentro del conflicto que nos encontramos en este momento, ¿no? Dentro de los 10 países mencionan, ¿no? Que las Naciones Unidas deben intervenir, que los demás países en este caso deben tratar de buscar la solución y directamente buscar la manera de enviar lo que son tropas para evitar enfrentamientos, ¿no? A pesar de que los 10 países pueden estar de acuerdo en esa decisión, mientras los 5 países, digamos, en este caso, uno de ellos no esté de acuerdo, prácticamente el poder de veto, ¿sí? Lo garantizan estos 5 países, ¿no? Es decir, por más que los 190 miembros, 189 más o menos, estén de acuerdo en esta solución y los 5 miembros, en este caso, no quisieran ese tipo de cosas, prácticamente ganan ellos, ¿no?
Por ende, pues, se mantiene de que son los países más importantes y su voto prácticamente tiene mayor peso, ¿no? Por ende, hay situaciones en las cuales prácticamente algunos países no deciden intervenir, ¿no? Y eventualmente el poder del veto por parte de los miembros permanentes son sumamente importantes. Entonces, si alguna decisión, digamos, los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad dicen que quieren intervenir en este caso con bombas nucleares, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, a pesar de que los 5 miembros puedan estar de acuerdo y los 189 países no quisieran, ¿sí? Ellos terminan ganando, ¿sí? Ya que su poder de votación es sumamente importante, ¿no? Entonces, podemos establecer de que el Consejo de Seguridad como principal objetivo es mantener la paz siempre y cuando directamente esos países logren intervenir, ¿no? Ahora, nos vamos al Consejo de Administración. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Paola Alexandra? ¿Estamos ahí? Señorita Alexandra, Sí, ahorita por favor. ya. Organizaciones principales. El Consejo de Administración Fiduciaria. El órgano que fue creado para supervisar la administración de los territorios fideicomiso puestos bajo el régimen de la administración fiduciaria, con el fin de promover el adelanto de los habitantes y el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio a la independencia de estos territorios. Al cumplir con su objetivo, a tal punto de que dichos territorios alcanzaron el gobierno propio a la independencia en 1994. El Consejo suspendió sus actividades y modificó el reglamento para celebrar reuniones cuanto sea necesario. Está constituido por 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Ya, Lisa. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente este órgano, ¿sí? Eventualmente establece una administración, ¿sí? Dentro de los territorios, ¿no? Es decir, prácticamente el cuidar lo que son territorios de países, el establecer lo que son parámetros dentro de sus territorios, es decir, gobiernos democráticos, establecer directamente actividades en donde eventualmente cuiden la soberanía de cada territorio, ¿no? Es decir, que un país no puede intervenir en otro mientras no tenga permiso, es decir, directamente de que se manejen una buena relación internacional, sobre todo directamente en los procesos de economía como tal, ¿no? Aquí dentro del Consejo de Administración encontramos países como China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el Consejo de Seguridad, ¿no? Y esto directamente también increpa acerca de la administración de los territorios en el planeta en general, ¿no? Y ahora vamos a determinar los objetivos principales que mantiene la ONU hasta el día de hoy. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor, perdón, Juan Pablo Toral. ¿Estamos ahí? Señor Juan Pablo Toral. No, estamos muy bien, sin nota. Señorita Jessica Marisol. Señorita Jessica Marisol. No, no estamos muy bien, sin nota. Señor Misael Temistocles, por favor. ¿Estamos ahí? Buenos días, profe. Sí. Por favor. Objetivos principales de la ONU. De acuerdo con el sitio web de la ONU, entre los principales objetivos de la organización, de acuerdo con el sitio web, se encuentran las siguientes.
mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, los objetivos principales de la ONU, mantener la paz y la seguridad internacional, ¿no? Que si bien es cierto, pues no se ha logrado, pues mantener hasta el día de hoy. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de los enfrentamientos, sigue existiendo luchas, sigue existiendo directamente lanzamiento de misiles, sigue existiendo lo que son conflictos sumamente graves y obviamente, pues la ONU tendría que intervenir, ¿no? Y la seguridad internacional, es decir, prácticamente evitar conflictos en los cuales directamente afecten a la población, ¿no? Por ende, pues, a estas luchas tendrían que ellos directamente sesionar, buscar lo que son formas de solucionar este enfrentamiento, pero obviamente con la participación de todos los miembros, ¿no? Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, el tratar directamente de que siempre tengan que solucionar sus conflictos mediante el diálogo en general, ¿no? También podemos establecer que uno de sus objetivos es vencer el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás, ¿no? Si bien es cierto, estos objetivos en la gran mayoría de los casos se han cumplido, pero sin embargo todavía faltan erradicar estos problemas sociales, ¿no? También podemos establecer que otro de los objetivos es que las Naciones Unidas trate de armonizar lo que es un crecimiento conjunto entre todas las naciones y sobre todo directamente evitar conflictos, evitar luchas, evitar directamente lo que es la creación, la fabricación y el lanzamiento de armamento nuclear como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mayoría de los países en el mundo, especialmente los desarrollados, han logrado directamente detener la construcción del armamento nuclear, ¿no? Pero sin embargo, todavía existen países, en este caso, que a pesar de firmar los acuerdos, todavía siguen creando estas armas nucleares, ¿no? Esperemos que en algún momento directamente logren mantener acuerdos, en este caso que mantengan lo que es una paz, una tranquilidad entre todos los países en el mundo y así evitando, perdón, lo que es una tercera guerra mundial, ¿no? Esperemos que los enfrentamientos que tenemos en este momento logren llegar a un acuerdo y obviamente pues evitar que más personas sufran, ¿no? Pero en fin, los objetivos de la ONU como tal prácticamente es establecer la paz, el tratar directamente de que todas las personas tengan condiciones de vida sumamente aceptadas y evitar directamente enfrentamientos y sobre todo la ONU hasta el día de hoy sigue siendo el organismo más importante del planeta en donde prácticamente todos los países participan en búsqueda de soluciones a los conflictos que nosotros tenemos, ¿ok? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profe. No, Lisa. Excelente, muy bien. Sí, por favor, no se olvidará de revisar la plataforma, ¿sí? No les voy a mandar ninguna actividad. La siguiente semana vamos a hacer una pequeñita, ¿sí? Así que chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, Gracias, profe. Lisa. Gracias, Licen.